A las 9:05 de la mañana, el programa aparte estaba... Si la gente supiera aquí todo lo que uno dice, que hay cosas que no se pueden decir en el micrófono, tú sabes, porque acarrean responsabilidad jurídica. Lo que pasa detrás de cámara. Ahí es que los debates se ponen buenos, de verdad, detrás de cámara. Sí, las informaciones tan picantes, sí, es mejor no hablar ni mencionar gente. Pero el que no lo digamos no significa que no lo sepamos. No, lo sabemos. Que no tengamos pruebas, que no estén mapeados. Yo advertí aquí que todo el que sea objeto de una extorsión electoral, que comience a intimar jurídicamente para que usted vea cómo se van a ir reduciendo. Claro. Y que no confundan la prudencia con el miedo. Que claro. en esta sociedad, cuando uno es prudente, lo quieren acusar de cobarde y no es lo mismo. No es lo mismo. Fernando mencionó gente a la que yo en la campaña decidí simplemente ignorar y seguir. No, pero está bien. Déjalo. Después yo quiero que usted me explique. Déjalo que él mencione. No merecen más que eso. Déjalo que él mencione. Está bien. Pero eso no es nada. Pero yo entiendo que hicieron un buen trabajo con el tema de la causa que yo digo. Ya, eso es, está bien. Bien. Tiene que hicieron un buen trabajo. Oye, usted estaba hablando de democracia, Juan Francisco. Eso es democracia, que después tenemos que hablar de ese comentario. La extorsión electoral no es democracia. No, pero yo creo que tú me explicas el concepto. Extorsión electoral. Vamos arriba con la entrevista. Vamos arriba. Este es un programa democrático, más que probado. Sí, no, hoy quedó demostrado. A las 9:06 de la mañana. Es que yo requiere mucha tolerancia, nosotros toleramos, pero yo no. Vamos ahí. A las 9:06 de la mañana tenemos nuestro entrevistado central del día de hoy. Con nosotros está Francisco Tavares, economista, y viene a hablar sobre un tema que regularmente genera mucho interés en la sociedad dominicana, que es los fondos de pensiones. Buen día, Francisco. Bueno, muy buenos días a todos. Contento de estar por acá. Vamos a darle su aplauso a Francisco. Con amigos y amigas que realmente aprecio. Francisco fue testigo de excepción de lo que pasó fuera de... Sí. Francisco, cuéntanos sobre la realidad, la actualidad de los fondos de pensiones. Últimamente hemos visto en la palestra pública muchas declaraciones de actores preocupados e interesados en el tema, y quisiéramos saber la perspectiva tuya, ¿no? Bueno, primeramente, yo creo que es un tema que requiere una discusión mucho más profunda de lo que actualmente la discusión realmente se está desarrollando. Ahora mismo hay un proceso, hay una discusión en el Congreso en base a la reforma, ¿verdad?, de la seguridad social, que yo creo que es algo muy pendiente en nuestra sociedad. Y entonces, partiendo de esa realidad y de los resultados que está teniendo actualmente el sistema de pensiones y de salud, amerita de que esta reforma se haga de forma profunda. No creo en las reformas paramétricas, que no son más que remiendos al sistema, que es sencillamente aumentar la edad de cotización, que la longevidad de la población ha aumentado y por tanto debemos cotizar más. Yo creo que el mismo sistema ha demostrado, por la lógica de su funcionamiento, de que no va a lograr dar pensiones adecuadas, ni dignas, ni suficientes, como es uno de los principios de la seguridad social. Uno de los principios fundamentales es la universalización y la suficiencia de las pensiones. Eso no ocurre en la República Dominicana por un asunto estructural. Digamos que tenemos una fuerza laboral que está fuera del sistema prácticamente, 54%, 55%, estructuralmente ha sido así, y entonces tenemos un sistema de seguridad social en pensiones que obliga a las personas a cotizar bajo ese régimen. ¿Cuál es el régimen que nosotros tenemos de seguridad social en nuestro país, sobre todo en el aspecto de las pensiones? Es un sistema que fue implantado como un experimento en una dictadura, como la dictadura de Pinochet, en donde no se discutió, ni siquiera consensuó los elementos que tienen que ver con la seguridad social. Yo creo que es una discusión de toda la sociedad. Y en República Dominicana, el Banco Mundial, y qué bueno que el Banco Mundial vino recientemente y estuvo el superintendente dando algunos datos, y ese mismo organismo determinó que solo el 20% de los dominicanos van a tener la posibilidad de, si no se hacen reformas, tener una pensión futura. Y eso ya tiene que, digamos que, levantar las alarmas del pueblo dominicano. Entonces, es el mismo Banco Mundial, entonces, que propone que un sistema
que va a pensionar un 20%, tan solo un 20% de privilegiados dominicanos que tienen permanencia en el empleo, tienen los ingresos suficientes, los que se van a poder pensionar. Pero también las sugerencias son las siguientes: aumentemos la edad de retiro, aumentemos las cotizaciones del 9 y tanto por ciento al 15% en un escenario en donde los salarios, ustedes saben muy bien, son precarios, son bajos en la República Dominicana. Entonces, ¿qué alternativa a esa situación tiene la Coalición por una Seguridad Social Digna? Lo hemos planteado en innumerables ocasiones. Yo creo que la coalición, sin mal, digamos, no me atrevo a decir que es el espacio ciudadano que mayor seguimiento y estudios ha hecho sobre la seguridad social en nuestro país en los últimos 3 años. O sea, nosotros en el 2023 presentamos un estudio actuarial. Aquí no se hacen estudios actuariales, porque aquí hablan de hacer estudios actuariales. Cuando tú le hablas de un sistema de reparto solidario, vamos a hacer un estudio actuarial. Entonces hicimos el estudio actuarial. ¿Con quién? Con la Fundación Sol de Chile. La hicimos en el marco de una colaboración del Instituto de Investigación Socioeconómica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Y qué se determinó allí? Que un sistema de solidario, ¿verdad? Un sistema de pensión solidaria, que es lo que se quiere para toda la población, no para privilegiados como los legisladores, como los jueces, como los militares. O sea, tenemos un sistema paralelo en donde a la población se le destina obligatoriamente y se le condena a un sistema de capitalización individual que no va a recuperar ni siquiera el 25% de su salario al momento del retiro. Entonces, lo que planteamos fue en ese estudio de 2023, que lo pueden descargar en la Fundación Juan Bosch, es que el costo, y siempre se habla del costo presupuestario de los sistemas de pensiones, al 2045, partiendo de las condiciones de edad, la densidad de cotizaciones, es decir, la cantidad de cotizaciones que tienen los que están afiliados actualmente al sistema, el costo sería apenas de 2.7% del PIB. Y dirían ustedes, bueno, eso es mucho dinero, eso es mucha plata para que el Estado la ponga. Pero uno se pregunta, y aquí uno tiene que hacer el balance. ¿Puedes repetir la cifra? No te escuché la cifra, ¿te puedes repetirla? 2.7% del PIB. Del PIB. Bien. Entonces, ¿cuánto está gastando el Estado Dominicano en subsidios que se están drenando a generadores eléctricos? Yo hago esa pregunta. Más de $1.000 millones al año, muchísimo. casi 2.000. 1.800 millones. Okay. Casi 2.000. ¿Cuánto el Estado está gastando en renuncias tributarias que muchas veces no afectan la calidad de vida de la gente? Terrible. Muchísimo. Muchísimo, ¿verdad? Entonces es un asunto de prioridad. Yo creo que los recursos públicos deben destinarse para garantizar seguridad social a las personas. Si vamos a hablar de reforma a la seguridad social, hagámoslo en materia de un sistema de seguridad social que sea universal para todos. El actual sistema de seguridad social excluye a las personas. Incluso está obrando para que un grupo de empresas financieras se articulen, porque fíjense cómo es el asunto de la seguridad social en República Dominicana. Tú tienes una ARS que pertenece a un grupo financiero, pero también una AFP que pertenece a ese mismo grupo financiero, y ese mismo grupo financiero invierte, o sea, capta de las contribuciones de los trabajadores para invertir en sus certificados de los bancos que ellos gestionan. Entonces, no tengo que entrar en detalle, porque el asunto es que miremos cómo funciona, cuál es la lógica de funcionamiento del sistema de seguridad social dominicano, que es un sistema financiarizado, no es un sistema de seguridad social per se. Filosóficamente, los sistemas de seguridad social son aquellos que protegen a las personas en el momento de la vejez, la discapacidad y cualquier eventualidad que le suceda al trabajador o al ciudadano dominicano. Eso no sucede actualmente. Entonces, no podemos determinar que el sistema de seguridad social que tenemos es un sistema de seguridad social real. Es un sistema que drena recursos de la gente hacia los grupos financieros. Right. Y en los momentos en que las personas más necesitan de la protección de ese aseguramiento, pues entonces dicen en el plano de la salud no te cubre y en el plano de las pensiones te va a destinar a la pobreza. Porque ¿cuál es la línea de pobreza que se mide para un hogar en la República Dominicana? Son 22.000
22,000, 23,000 pesos. La canasta alimentaria, es decir, lo que necesita una gente para alimentarse y no pasar hambre, en un hogar. Entonces, si tú tienes ese monto y tienes que las pensiones en promedio, las que está dando el sistema actualmente, que no es por antigüedad, sino eso vendrá ya en el 2034, 2033, que se van a comenzar a pensionar ya los que están por antigüedad, no llega en promedio a 14,000 pesos. Entonces tú estás haciendo que millones de dominicanos, cuando logren pensionarse, lo van a hacer por 14,000, 15,000 pesos, que está por debajo de la canasta alimentaria. ¿Y dónde están las ganancias de esas empresas intermediarias que invierten esos recursos? Están cerca de los 6,000 millones de pesos anuales y creciendo. En el 2020 hicieron una reforma, pero esa reforma, en lugar de aminorar lo que son los ingresos promedios anuales y las utilidades promedios anuales de las AFP, lo que ha hecho es estabilizarlos y hacerlos que estos crezcan de manera vegetativa cada vez más, porque ya no es en base a la rentabilidad anual, que es un flujo, sino en base a lo que hay acumulado, y eso que hay acumulado aquí puede pasar una bomba atómica, caer en la República Dominicana, destruir la infraestructura y habrá ganancia para las AFP. Entonces eso no puede ser posible. Ya tenemos acumulado un pasivo social del sistema de seguridad social de más de 192,000 millones de que entró en funcionamiento. Eso es más que el presupuesto del Ministerio de Salud Pública en casi 2 veces. Eso es más de 12 veces lo que se destina anualmente a la universidad pública, a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Eso es más en 15 o varias veces más el presupuesto de SENASA. O sea, de eso estamos hablando. O sea, estamos extrayendo fondos del público para fines privados. Francisco, gracias por estar con nosotros aquí en este espacio. Nosotros nos hemos dado cuenta que las AFP tienen una preponderancia bastante importante. La calamidad de la pandemia ni siquiera flexibilizó a estas administradoras de fondos de pensiones a que la gente pudiera tener acceso a muchas cosas que pedía. Sí. Nos damos cuenta que el gobierno tiene una alianza con el sector privado en esto, y no este gobierno, sino todos, para que eso se vaya perpetuando y esas ganancias de las AFP cada vez incrementando y nadie hace nada. ¿Qué propone Francisco como economista para que esto pueda dar un giro de 360 grados y que socialmente nosotros podamos empoderarnos para que esto no siga ocurriendo? Esa es la pregunta al técnico. Ahora la segunda pregunta al político. Francisco, si tú quieres, Ray, deja que él responda eso y luego hace la segunda para que no se le olvide. Mira, el experimento de las cuentas de ahorro, como yo le llamo, como le llamamos, el Banco Mundial lo aplicó en los años 80 y 90. Primero fue Chile, eso fue después a las ex repúblicas soviéticas. O sea, siempre son experimentos de choque, es decir, economías que entraban en una situación de desequilibrio. Entonces, ¿cuál era la fórmula? Meter a esos países y su sistema de seguridad social en unas cuentas de ahorros individuales. Esas cuentas de ahorro, 20 y tantos países ingresaron a ese sistema. Ya hoy quedan menos de 10 a nivel mundial. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta a tiempo. Se dieron cuenta de que efectivamente no son sistemas de seguridad social. Garantizaban ganancias financieras a los dueños de los bancos y la gente quedaba desprotegida. Eso es lo primero. Entonces, ¿qué han hecho esos países? En Colombia hubo una reforma a la seguridad social. ¿Hacia dónde tendió esa reforma? Hacia la solidaridad del sistema, no a la individualización del retiro. O sea, cada quien se hace responsable de su retiro y tú depende de qué, de tu cartera, de tu bolsillo. Entonces no puede ser que las pensiones de las personas dependan de su cartera, de sus ingresos, porque en sociedades como esta, donde hay tanta pobreza y hay lo que se llama unos salarios muy bajos, porque la lógica es la competitividad externa. O sea, en zona franca y turismo no pueden dar buenos salarios si su sistema y su lógica de funcionamiento se basa en la aminoración de los costos de funcionamiento, donde
los salarios son el principal blanco. Entonces tenemos ese elemento. Entonces en Uruguay también existe un sistema solidario y es una sociedad estable. Yo creo que es una sociedad de la que mejor estado de bienestar tiene, donde mejores, digamos, elementos, ¿verdad?, de lo que llamamos bienestar colectivo tiene. Entonces, ¿qué es lo que planteamos? Señores, no es que desaparezcan las AFP, nosotros estamos planteando la desaparición y dinamitación del sistema de pensiones privados. Lo que le estamos diciendo... No es un sistema de reparto. No, lo que le estamos diciendo, en el pilar contributivo, en el básico, ¿verdad?, en el que todos debemos estar, ese pilar debe ser público y solidario. Debe ser solidario. ¿Por qué? Porque si lo dejamos a la lógica financiera, entonces se va a aplicar la ley del más fuerte, como en efecto va a ocurrir. Entonces, ese pilar público que va a ser de reparto, ¿verdad?, va a tener una tabla de, vamos a decir, de beneficios definidos, y entonces las AFP funcionan como un elemento complementario de ahorro, como existe en muchísimos países. Existe en Francia, existe en Estados Unidos, existe en Uruguay, existen en países avanzados y existen en países en vías de desarrollo. Entonces, ¿dónde están las cuentas individuales? En el 5% de los países del mundo. Entonces, nosotros estamos inmersos en un sistema en donde nos arrastraron en los años, a inicio del siglo XXI, nos metieron en la fórmula del Banco Mundial y el FMI, y siguen entonces, mediante estudios, indicándonos que ese es el sistema a funcionar. No creo que ese es el sistema que debemos adoptar, porque es un sistema excluyente, es un sistema que no va a garantizar bienestar para la mayoría de los trabajadores. La siguiente pregunta. Sí, Francisco, tu participación política en Alianza País, en la campaña pasada, yo realmente la saludé bastante, porque cuando profesionales de tu trayectoria, jóvenes, se empoderan y participan en la actividad política, es de mucha importancia, así como... Yo no me acordaba que Francisco estaba en Alianza País, porque ya le ha construido un perfil tan técnico y especialista en este tema que hace mucho que no lo veo como dirigente político. Claro, claro. Y mi amigo también, Andiel Galván. Entonces, Francisco, ¿cómo fue tu experiencia en el partido, en esa candidatura a regidor? Recuerdo que luchaste mucho por muchas propuestas hacia los temas del ayuntamiento, etcétera. ¿Cómo fue tu experiencia en esa candidatura? Bueno, yo diría que fue una experiencia buena, una experiencia que me dejó muchas enseñanzas. Primero, mi candidatura yo la asumí con poco tiempo, porque yo me dedico a la docencia, hago trabajos de consultoría, o sea, mi tiempo es muy limitado en términos de lo que es vamos a decir, el tiempo político. Y la asumí en diciembre, a tiempo completo, en diciembre de 2020, las elecciones eran el 24, en diciembre de 2023. Y en ese momento, o sea, apenas 2 meses, logramos articular una propuesta con una serie de compañeros que me acompañaron de manera decidida en esa propuesta política. En la circunscripción 2, que fue donde yo postulé para regidor, hay una situación muy particular, y es que es una zona en donde conviven elementos de mucha pobreza con cierto nivel económico. O sea, yo creo que es una de las circunscripciones donde se ve más esa disparidad en términos económicos y sociales. Y planteamos soluciones en base al tema de los riesgos de desastre. O sea, ustedes van a los Girasoles, se pasean por Cristo Rey y ustedes ven un sistema de cañadas que hay por toda la zona, los Ramírez, etcétera. Cuando llueve, y ustedes lo vieron en años pasados, en noviembre del año pasado, mucha gente se vio afectada, incluso murió un joven, un delivery, recuerdo, arrastrado por las aguas de los ríos Arroyo Hondo y Manzano. Entonces, yo me enfoqué en esos temas.
Y para mí fue muy buena la receptividad, porque yo hice una propuesta electoral, una propuesta política en base a propuestas. O sea, es difícil en una circunscripción como la circunscripción 2, tú llevar una candidatura de esas dimensiones, pero creo que tuvo cierta acogida dado el tiempo en que yo me dediqué a buscar el favor de los ciudadanos de la zona. No logramos realmente llegar a la sala capitular, no llegamos a ser regidor, pero creo que hemos abonado en el sentido de presentar propuestas en un sistema político y electoral en donde las propuestas están realmente ausentes, y más en los candidatos de mi circunscripción, que yo creo, yo creo que sin equivocarme, de que no hubo un regidor o regidora, muy pocos, quizás los regidores de Opción Democrática, yo y dos o tres más del PLD, etcétera. Pero no vi realmente elementos ahí como que me dieran a pensar de que candidatos como yo, con esos niveles de propuestas, pues finalmente se impusieran. Pero no quiere decir, no estoy haciendo un llamamiento al desánimo. Yo creo que hay que persistir. Yo creo que la actividad política tiene que alimentarse de gente que pueda llevar ideas y pueda impulsarlas en base a lo que entiende que pueda aportar. Y más las alcaldías. Las alcaldías tienen que estar en esa tesitura. Nosotros planteamos políticas públicas y como hacedores y elaboradores de políticas públicas, nosotros tenemos que presentar una propuesta que se alimente en base a propuestas e ideas. Eso ¿Sigue militando, Francisco? Sí. Actualmente sí. Francisco, hay varias críticas que se hacen desde el punto de vista social al tema de las pensiones, que yo pienso que habría que aclararle a la gente. Lo primero es la tasa de retorno que hay con el tema de las pensiones. Reemplazo. Bien, pero la gente lo conoce comúnmente como la tasa de retorno o de reemplazo, que me parece que no supera el 30%, ¿no? Y luego los otros sistemas de pensiones que hay en el país, en instituciones distintas, etcétera, gente acogida al sistema previo a la implementación de esta normativa, etcétera. Mira, lo que llaman tasa de reemplazo, eso es lo que preocupa en el sistema de pensiones actual. Incluso hay una situación que se está produciendo, y es que muchas personas están haciendo la transición, los que pueden, porque hay una llamada generación de transición que se puede acoger tanto al sistema de capitalización individual, pero también puede solicitar a través de la DIDA el trasvase de sus fondos del sistema de pensión privatizado al de Hacienda. ¿Tú sabes qué está haciendo el 100% casi de la gente que pueden hacer eso? ¿Qué hacen? Se van a Hacienda. ¿Pero por qué lo hacen? Porque la previsión futura de eso que tú llamas tasa de reemplazo o tasa de retorno, ¿verdad? Para que la gente lo entienda, se pronostican muy bajas y son indefinidas. Tú no sabes con cuánto te vas a retirar. Tú no sabes cuál va a ser tu pensión futura. Entonces, un sistema que no te da certitud en una etapa de tu vida donde tú lo que necesitas es seguridad, entonces hay un problema de fondo, hay un problema estructural ahí que hay que resolver. Entonces, yo estaría de acuerdo que si yo tengo un ahorro, por ejemplo, yo lo hago, yo tengo inversiones, yo tengo un fondo estoy en un puesto de bolsa, invierto en un bono de gobierno, hago ese tipo de transacciones financieras y ese tipo de inversiones financieras, pero con mi pensión no juegue, porque, como lo dije, no puede las pensiones estar sujetas y las contribuciones que hago a los vaivenes de la situación macroeconómica. Si aquí ocurre una crisis financiera, una crisis económica profunda, se van a pique los fondos. Como en esencia ocurrió, ustedes recuerdan cuando hubo una valorización del peso dominicano, muchas de las inversiones en dólares disminuyeron.
¿Y qué pasó eso? ¿En qué se saldó eso? En que mucha gente perdió dinero. ¿Y quién se hizo cargo o responsable de eso? No el que invirtió el dinero. Se supone que el que invierte el dinero tiene que tener una responsabilidad en base al riesgo que se asume. No, pero ¿qué sucedió? Que lo cargaron a las cuentas de los contribuyentes al sistema de pensiones. Entonces no puede ser que ante un riesgo latente quien pague sea quien está contribuyendo y no el intermediario que está invirtiendo ese dinero. Porque para eso es que están. Ellos ganan miles de millones de pesos todos los años y creciendo cada año más. Ustedes nada más tienen que ver las estadísticas a partir del año 2020. Antes del año 2020 las utilidades eran volubles, subían un año, disminuían otras porque dependían de la rentabilidad. Ahora dependen del fondo acumulado, y entonces eso hace que las utilidades y los ingresos sean mucho más estables y regulares. Francisco, tú hablas de un cambio de modelo. Ahora bien, sabemos que eso puede ser un poco más complejo, eso implicaría una reforma estructural y evidentemente eso quizás no se visualiza para lo pronto, para lo inmediato. Lo que sí es cierto es que el modelo o el sistema, digamos, basado en la solidaridad que tú planteas, también tiene sus desventajas, al igual que el sistema que tenemos actual, que puede tener sus desventajas. Pero si nos quedáramos en un escenario donde el diseño del sistema actual se mantiene, sin posibilidad de cambiarlo o sin la voluntad de cambiarlo, ¿qué, de manera concreta, qué tú entiendes que se podría hacer dentro de este diseño actual para mejorar la situación de cara a los beneficiarios de esas futuras pensiones sin afectar la estructura del sistema financiero que soporta y de la estructura organizativa que soporta el diseño actual de las AFP y del sistema de seguridad social? Mira, lo que va a ocurrir muy probablemente, si la sociedad, bueno, si el Congreso determina, ¿verdad? Los electos por el pueblo deciden seguir montados en este sistema, va a ocurrir lo siguiente. El planteamiento será aumentar la edad de retiro de 60, quizás la llevan a 64 años, como 60, 64 años. Va a ocurrir un aumento de las contribuciones, o sea, del porcentaje que contribuyen los trabajadores y empleadores. Eso va a alimentar el fondo y por eso ellos dicen que entre más crece el patrimonio, mayor es el nivel de rentabilidad de los fondos y en consecuencia aumentarán las pensiones. Eso no está tan claro. El otro elemento que va a ocurrir probablemente después de que se hagan todas esas reformas que son remiendos al sistema es que el Estado va a tener que ir en auxilio de aquellas personas que tengan una pensión que esté por debajo del nivel de sobrevivencia, como ocurrió en la reforma actual que hizo Chile. ¿Qué fue lo que se va a convertir en un sistema mixto de cualquier manera? De cualquier manera, porque no hay forma de que este sistema acumule la cantidad vamos a decir, aumente su nivel de rentabilidad, incluya a los millones de dominicanos que están en la informalidad. O sea, ¿cuál va a ser el procedimiento? Aquí se habla del régimen contributivo subsidiado, pero no hay un elemento, no hay un instrumento que se ha diseñado para que esas personas que son cuentapropistas, que se ganan la vida día a día, contribuyan al sistema. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Desde ya el Estado está gastando miles de millones de pesos en las llamadas pensiones solidarias. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Sí, pero eso está politizado, eso no... Bueno, hay sesgo de inclusión, sesgo de inclusión. Porque las pensiones solidarias establecen, y el otro día veía una entrevista de Andy Dawager, que las pensiones solidarias establecen que son de 6,000 pesos aproximadamente. Sí, 10% de salario mínimo. Correcto. Del Estado. Y hay una serie de pensiones... 60. Que hay una serie de pensiones que son realmente a personas que nunca han cotizado, que nunca han trabajado en el sector público y que probablemente ni siquiera cumplen con las cuotas necesarias de aportes para poder gozar de una pensión. Esas son de las cosas que... Eso sería como plato aparte eso, ¿no? Esas son de las cosas que hay que corregir porque están creando una distorsión, están creando un apartheid, ¿verdad? O un segregacionismo pensional, en donde un grupito de privilegiados gozan de pensiones especiales que se dan a discreción, sin ningún tipo de contribución real o en el tiempo, por ejemplo. No puede ser que un juez de la Suprema, de la Corte Constitucional, se pensione con 700,000 pesos
al mes. O sea, eso es una grosería en un país donde existe tanta pobreza. Y respetamos, ¿verdad?, de que los jueces tienen que tener todas las condiciones para que, digamos, ejerzan sus funciones de forma adecuada y con ningún tipo de mediación política. Eso lo entendemos, pero hay niveles, ¿entienden? Entonces, cuando nosotros estamos planteando un sistema que también tenga un máximo de pensión, o sea, el sistema que nosotros estamos planteando tiene un mínimo y tiene un máximo. ¿El máximo cuánto es? Depende de los niveles salariales actuales promedios del sector privado no sectorizado, de las empresas del sector privado no sectorizado. En ese momento que hicimos las estimaciones era de 170,000 pesos. Francisco, el tiempo se acabó, pero solo un minuto, para ser más realista, para que me respondas esta pregunta. Sí, es verdad. En otros países, el caso Chile, el caso Colombia, el caso Puerto Rico, hemos visto que este tema ha sido fuente de inestabilidad política y social, ha generado protestas masivas, inclusive han tenido que hacerse modificaciones a las mismas leyes para hacer frente a este tema. Aquí en República Dominicana, donde... Escúchame, Millicent, en Perú en la pandemia dieron parte de los fondos y la estadística subsiguiente, luego que entregaron esos recursos, es que se acabaron todos los televisores plasma en las tiendas. Cierto, la gente lo usó para el consumo, el consumo masivo. Sí. ¿Tú crees que aquí en República Dominicana en los próximos años este tema de las AFP pudiera constituirse en un tema que genere inestabilidad política, social y económica, como ha pasado en esos otros países? Bueno, de hecho, esa es una de las preocupaciones que tenemos, porque la gente no entiende hasta tanto vive la experiencia. O sea, cuando la gente vive y siente lo que el sistema le está generando, entonces viene la desafección política, y esa desafección política, esa antipolítica que se va acumulando, ¿verdad?, en el sentimiento ciudadano, entonces se convierte en una respuesta agresiva, ¿verdad?, una respuesta, digamos que frontal, a la estabilidad política. O sea, cuando usted tiene, que fue lo que sucedió en Chile, entonces llega un momento de inflexión que llegó por un aumento de las tarifas del transporte, entonces se va acumulando ese resentimiento social y se convierte entonces en una movilización que desestabiliza políticamente el país. La República Dominicana tradicionalmente es un país donde reina cierta estabilidad política, la gente no es dado algunas excepciones, ¿verdad? La Marcha Verde, etcétera, se han producido, ¿verdad?, ejercicios de contestación social importante, pero este tema de las pensiones y el aseguramiento en salud, yo creo que es cuestión de tiempo para que la ciudadanía entienda de que el modelo hay que cambiarlo de manera radical. Yo no creo en remiendos. Esto no es un asunto de remiendo. Entonces, esto es o seguimos siendo pautados por la lógica financiera bancaria o nosotros vamos a tener un sistema de seguridad social real. Si eso es lo que queremos, dejarnos bajo las manos de las AFP y de sus grupos financieros, entonces es muy probable de que aquí se dé una situación social, una situación política de gran envergadura en los próximos años. No quiero ser un pronosticador de malas situaciones, pero eso es una posibilidad. Muy bien. Bueno, ok, bien breve. 30 segundos tenemos. Tengo rato como... Bueno, está bien. Yo supongo que tú no eres muy consciente entonces del hecho de que los sistemas de reparto en muchos de los países, incluyendo España, están quebrados y tienen que ser incluso con riesgo de financiamiento del propio contribuyente y de la propia deuda, después que todo el mundo pagó y cotizó, volver con los impuestos de todo el mundazo, volver a financiar porque están quebrados por el tema demográfico, en todo tema. Pero yo más quiero hacer una pregunta. Cuando aquí en los 90 al final se cambió, que fue ya en el 2001, del sistema de reparto, que duró muy poco tiempo aquí, en la cual solamente se cotizaba el 18% de los trabajadores en ese momento. ¿Tú sabes cuánto se debía de esas pensiones respecto a la deuda? ¿Tú sabes cuánto era la deuda que se debía nada más por eso? Que fue la razón, porque aquí parece que no hay conciencia y no se estudian los temas, que fue la razón por la cual se tuvo que cambiar al sistema de capitalización individual, que yo tampoco defiendo 100%, porque para mí está sobre-regulado, totalmente lo contrario, hay que liberalizarlo y quitar la barrera de entrada. Pero tú sabes cuánto era de la deuda del PIB
representaba esas pensiones en ese momento con solamente el 18% cotizando. Imagínate si fuera ahora. ¿Sabes cuánto era? Era deuda. No sabe. Bueno, 22% del PIB se debía nada más por eso. Búscalo. Búscalo. Eso está totalmente contestado. Búscalo. Lo podemos buscar. Lo podemos subir. Estoy seguro que por eso fue. Por eso no fue un sistema de seguridad social. Por eso fue muy parcial. Que se traspasó en el 2001 al sistema, que ninguno de esa gente quería eso, pero no tuvieron de otra que traspasarlo al sistema de capitalización individual. El sistema de reparto no funciona. Fue obligatorio, ni siquiera hubo consenso. Mira, el sistema de reparto no funciona. Yo estoy de acuerdo en el sentido de que no me gusta el sistema de capitalización porque está hiperregulado, pero no con la vaina socialista ustedes que quieren el reparto. Eso no sirve. En Estados Unidos son socialistas, en Francia, en España. Y están quebrados. Todos. Agradecerle a Francisco Tavares a 9:40. Y la capitalización individual, de hecho, si cotizara lo mismo que cotizan en todos esos países de reparto, da una tasa de reemplazo mayor. En España es un 30% del salario. Hay que aumentar el impuesto, Pacho. Tú estás contra de eso. No, la tasa de reemplazo de aquí es mayor que la de los europeos y la de España, si lo ponemos proporcionalmente. Lo que pasa es que no queremos estudiar los temas. No queremos estudiar los temas. Hagan los estudios como lo hizo la coalición. Bien. Agradecerle por estar con nosotros. A las 9:40 vamos a una pausa y retornamos en breve. Cambio fuera.